Bueno, continuamos entonces, vamos a concluir con el tema del sistema patrimonial. Ahora voy a explayar un poquito en un punto que es importante, que tiene que ver con cómo está organizado en la actualidad el sistema, si existe o no un órgano rector, con algunas características, porque como les mencioné, este sistema, el sistema de patrimonio, de administración de bienes, es un sistema que ha deambulado, no ha tenido una normativa específica, ha quedado de alguna manera olvidado en lo que tiene que ver con la sanción de la ley 24.156, porque es la administración financiera, sistema de administración financiera, y este sistema no es un sistema de administración financiero. Entonces, bueno, tenemos la cuestión de cómo sería el órgano rector o los órganos rectores, si hay un órgano rector. Lo importante es un sistema o uno que sea órgano rector tendría que agrupar, ¿se acuerdan que yo se los dije en todos los sistemas? El conjunto de normas, sistemas, recursos, procedimientos, etcétera, vinculados, en este caso sería a la administración de los bienes muebles e inmuebles. El sistema de administración de bienes, dictar normas generales para cómo proceder a las altas, cómo hacer la registración, el mantenimiento, etcétera. Bueno, eso sería la función de un órgano rector. Acá lo que ocurre es que, como les mencioné, en el año 2000 existía lo que era la ONAVE, Oficina Nacional de Bienes del Estado, por un decreto, pero en el año 2012 se creó la agencia, por un decreto que es el decreto 1382 del año 2012, que está vigente, que está mencionado en la bibliografía, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esta Agencia de Administración de Bienes del Estado reemplaza al Organismo Nacional de Administración de Bienes, ONAVE, y es un órgano que está descentralizado en el ámbito de la jefatura de gabinete de ministros, o sea, otro órgano rector que está fuera de la órbita de los órganos coordinadores, depende directamente de la jefatura de gabinete de ministros, y tiene autarquía económica, financiera y personalidad jurídica. Dentro de este organismo se crea el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, que tiene por objeto ingresar, registrar y dar de alta los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional. La agencia tiene entre sus objetivos la ejecución de políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado en uso, concesionados o desafectados. Ahí estamos mencionando parte de las funciones que suelen corresponder a un órgano rector. Lo único que está hablando más que nada de los inmuebles. Además, también se encargará de la gestión de información del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, su evaluación, su contralor. Además se ocupa de coordinar políticas, normas y procedimientos relacionados con inmuebles del Estado Nacional, control permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de jurisdicciones y entidades del sector público. Claramente son funciones de un órgano rector, eso no hay ninguna duda. La Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá coordinar la adquisición o enajenación, constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales, locación y asignación de transferencias de uso de los bienes inmuebles. Claramente, bueno, tiene, como decía Las Heras, hay una subdivisión. En la administración de bienes inmuebles está este organismo. En la administración de bienes muebles lo vamos a comentar. Y acá es donde entran a jugar los artículos que estaban vigentes del decreto de ley 23.354 del año 56, que eran del 51 al 54, era el capítulo 5. Cuando se derogó el 23.354, pero no se derogó en su totalidad, sino que se reemplazó por la ley 24.156, quedaron solo vigentes dos capítulos, el 5, patrimonio, y el 6, contrataciones. El 6 luego fue también derogado por el decreto 1023, y el 5, el patrimonio, estaba rigiendo artículos 51, 52, 53 y 54, y ahora en la actualidad, a través de la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es como que esa agencia, ese decreto, el 1382, absolvió lo que decían el artículo 51 y 53, y quedaron solo vigentes el 52 y el 54. ¿Qué dice en realidad estos artículos brevemente? El 51 hablaba de la administración de bienes inmuebles, que estaba centralizada. Ahora quedó centralizada por el decreto 1382 en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El 52, vigente de la ley 23.354,
dice la administración de bienes muebles, que está descentralizada en cada jurisdicción y en cada entidad, quedó vigente, está descentralizada. El 53 establecía cómo los actos de disposición, tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, y eso está absorbido por el decreto 1382, que de alguna manera modificó los artículos 51 y 53 de la ley 23.354. Entonces, la administración o la disposición, altas, bajas, transferencias de bienes inmuebles y de bienes muebles están determinadas en el decreto 1382, que ahora vamos a ver en las funciones de la Agencia de Administración. Y el 54, que sigue vigente, establece que la Contaduría General de la Nación tiene que centralizar la registración contable de todos los bienes del Estado, y indicando, individualizando dónde se encuentran ubicados. Altas, bajas, transferencias, con un inventario y una individualización, que sería lo que es la contabilidad patrimonial. Entonces, 52 y 54 siguen vigentes. Entonces, cabe mencionar que la Contaduría General de la Nación centraliza la información relativa a los bienes del Estado y lleva la contabilidad de los movimientos de los mismos, la contabilidad patrimonial, razón por la cual algunos autores sostienen que también oficia del órgano rector. Yo creo que no. Si hay que hablar de un órgano rector en la actualidad del sistema de patrimonio, tenemos que hablar de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que quien conoce Buenos Aires está en la zona de Retiro, está enfrente al Monumento a los Ingleses, ahí cerca de la terminal de Retiro. Bien, pero algunos autores dicen, no, la contaduría también interviene. Yo en su momento mandé un mail a la contaduría para consultar cuáles eran los alcances. Mandé un mail como profesor de una cátedra de una universidad para que me indiquen qué funciones concretamente tenía la contaduría en lo que respecta al sistema patrimonial. Y me contestaron lo que dice el artículo 54. Llevamos todas las registraciones contables, pero llevamos la registración. No tenemos injerencia sobre la administración, ni de inmuebles ni de muebles. Entonces la contaduría participa, pero participa, considero que no con las funciones lógicas de un órgano rector. Entonces, ¿qué es lo que hace la Agencia de Administración de Bienes del Estado? Bueno, lo que hace la Agencia de Administración de Bienes del Estado es centraliza políticas y normas en materia de administración de bienes, fundamentalmente bienes inmuebles, se encarga de la gestión de información del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado y su evaluación y contralor. Bien. ¿Qué es lo que hace la Contaduría General de la Nación? Centraliza la información relativa a los bienes en lo que respecta a llevar la contabilidad en forma directa de bienes inmuebles y contabilizar de manera centralizada y resumida el movimiento de los bienes muebles a partir de informaciones de altas y bajas que se rinde o se remite periódicamente por las jurisdicciones y entidades por medio de ¿qué? De sus SAF. Ustedes ya saben lo que son los SAF. La información sobre los movimientos habidos en el ejercicio luego también los incorpora a la cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio. Bien, entonces de alguna manera ya mencionamos la normativa. Fíjense que ahí decía normativa, que tenemos artículos 52 y 54 de la ley 23.354, o sea, de la ex ley de contabilidad. 52 refiere a que la administración... Es cortito, dice, cada jurisdicción tendrá a su cargo la administración de los bienes muebles y semovientes asignados a su dependencia. Bien, descentralizado. El 54, que también le dijimos en cortito, dice, toda transferencia de dominio o cambio de destino de los bienes del Estado deberá comunicarse a la Contaduría General de la Nación, acompañando los antecedentes para efectuar las pertinentes registraciones. Bien, ese sería el 54. Y el 51 y 53 fueron, de alguna manera, modificados por el decreto 1382 que creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado y lo dotó de funciones. Bien. Bueno, y ahora vamos a ir al último punto del programa, de este sistema, que tiene que ver con la gestión de los bienes del Estado, los actos de gestión. Bueno, respecto de la gestión de los bienes del Estado, los actos de gestión son de dos tipos. Por un lado tenemos actos de conservación y por otro lado tenemos actos de utilización. El acto de conservación es aquel que no implica cambiar la titularidad o el dominio del bien, sino resguardarlo al bien. Y el acto de conservación o de resguardo puede ser un acto de conservación material y otra jurídica. En el aspecto material, el Estado lo que busca es procurar mantener la integridad física de los bienes para cumplir con sus fines, o sea, mantenerlos, gastos de mantenimiento, todo lo que tenga que ver con refacción, mantenimiento, puesta a punto, etc. Esos son gastos
que hacen actos de conservación material. Bien, en el segundo aspecto, que son actos de conservación jurídica, el Estado o lo que busca es defender su derecho de dominio sobre ese bien, sobre todo en los de derecho privado. Entonces hay que tener la escritura, hay que tener la factura respaldatoria del bien. Entonces ese es un acto importante, es un acto de conservación jurídica. Como, aunque les parezca mentira, bueno, el Estado tiene que demostrar permanentemente el derecho que tiene sobre esos bienes a través de, bueno, de actos de imperio, de acciones por ejemplo, de acciones judiciales porque una persona se dice dueño de un inmueble que está inutilizado. Bueno, entonces en ese caso el Estado tiene que hacer valer un acto de conservación jurídica. Y es muy común, aunque le parezca mentira, suele ocurrir que en el sector privado una persona cuida mucho, si tiene un inmueble, tiene la escritura, la tiene en un lugar resguardado, la cuida el inmueble. A veces en el sector público, que es lo que ha pasado, hay muchísimos bienes que están inutilizados, que están sin dar un destino, y entonces es importante regularizar eso o asegurarse el Estado para evitar que esos bienes, para mantenerlos en resguardo, y después para darles un uso. Yo tengo un caso de una alumna que me mandó un mail hace un tiempo donde mencionaba una noticia, que bueno, no se la voy a decir ahora, pero que había un ministerio, creo que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hace unos años estaba alquilando en Buenos Aires, creo que se podría googlear esa noticia, estaba alquilando históricamente alquilaba un edificio, y descubrieron que utilizando cerca de allí un edificio que era del Estado, que estaba sin ser utilizado, hicieron la puesta en valor y con el gasto que implicaba el alquiler de un año de lo que estaban alquilando, quedaron utilizando ese edificio que lo tenían sin usar, generando un ahorro muy importante para el Estado. Bueno, esas son funciones, y ahí está bueno la centralización, que haya una agencia de administración de bienes, porque recibe todo el inventario de todos los bienes inmuebles fundamentalmente y les puede dar dando usos o destinos. Bien, bueno, y después lo que nos quedaría para mencionar, entonces dijimos, actos de conservación material y jurídica. Actos de utilización. Los actos de utilización ya son más, digamos, más importantes, si se quiere, porque tiene que ver con el alta, la baja o la transferencia. Ya son actos de disposición de dominio. Comprar un bien, vender un bien o transferir un bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuáles son las reglas en general para los actos de utilización, para las altas, las bajas o las transferencias. Primero vamos a decir, los actos de conservación material o los gastos de mantenimiento, tanto, bueno, ni hablar para los bienes muebles, porque bienes muebles es para la jurisdicción o la entidad que los tiene, porque de hecho la jurisdicción o la entidad de los bienes muebles tiene una administración completa, pero respecto de inmuebles, aquellos inmuebles que tenga en uso ese organismo, tal vez no es un inmueble propio, sino que los tiene en uso, tiene que hacerse cargo de todos los gastos referidos al mantenimiento y la conservación de ese inmueble. Aunque lo tenga en un uso precario, no tenga la titularidad, tiene que hacerse cargo de todos los gastos de mantenimiento. Bien, entonces, los gastos de mantenimiento, de conservación material, siempre tiene que hacerlo, tanto para muebles como para inmuebles, la jurisdicción o entidad que lo tiene, ¿no? Que lo poseen en ese momento, que lo están utilizando. Ahora bien, vamos a actos de utilización. En actos de utilización, si estamos hablando de bienes inmuebles, dijimos como regla general que no se pueden vender, a su vez la Constitución establece que la venta de tierras o de inmuebles del Estado corresponde al Congreso, y al respecto salió la Ley 22.423 del año 1981, que establece o que le da la facultad al Poder Ejecutivo de disponer la venta de bienes inmuebles que no estén siendo utilizados, obviamente que no sean de dominio público, bienes de inmuebles de dominio privado disponibles. Algunos criticaban o decían que eso no era constitucional porque como que le otorgó esa facultad, otros decían que como lo decía la Constitución, que le corresponde al Congreso, y el Congreso sancionó esa ley, con esa ley lo habilitó a darle la facultad a que el Poder Ejecutivo disponga esa venta.
En la actualidad lo dispone el Poder Ejecutivo, ¿a través de qué? A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el órgano rector que vimos, que está por el decreto 1382 del año 2012. Bien, las compras o las altas, bueno, por supuesto, el alta siempre se puede hacer por compra, de un bien inmueble o de un bien mueble. Y también hay que mencionar que el alta también, de un inmueble o de un mueble, se puede producir por donación, recibir una donación. Ahí es importante que cuando el Estado recibe una donación, la tiene que aceptar. O sea, no toda donación al Estado es válida hasta tanto se produce su aceptación. Esto es importante, uno puede decir, bueno, ya que viene regalado, es una donación, sí, pero a veces hay donaciones con cargo, y a veces esos cargos son muy complicados para el Estado. Imagínense que yo digo, bueno, voy a donar un terreno para que hagan una plaza, hasta ahí está todo bien, con el cargo, con la condición de que en el medio de la plaza me hagan un monumento a mí. Entonces va a ser la plaza Ricardo Lorenzo, me hacen un busto, un monumento, y bueno, ahí el Estado va a decir, no aceptamos esa donación. O sea, la donación tiene que ser aceptada. Y por otro lado, el Estado a su vez, la baja, ahora vamos a ver las bajas, tampoco el Estado puede donar, no puede donar por 2 o 3 razones. El Estado lo que hace es transferencias, no dona, no puede donar un bien, primero porque el funcionario que en ese caso tiene a su cargo la facultad, no es el dueño de ese bien, entonces como uno no es dueño tampoco lo puede donar. Y segundo, porque en realidad el Estado no realiza donaciones, sino que transfiere. Es una transferencia, puede ser una transferencia particular, etcétera, pero bueno, digamos que las donaciones recibidas tienen que ser aceptadas, y donaciones no realiza el Estado, sino que transfiere, realiza lo que se llaman transferencias. Ahora vamos a ver entonces las bajas, como les decía, cómo se podían hacer. Bueno, los bienes inmuebles, la baja la dispone la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuando están dadas las condiciones, y se hace siempre por remate público, se hace un remate. Y respecto de los bienes muebles, lo importante para la baja, para proceder a la baja del bien mueble, es que el bien esté considerado, definido en desuso o en condición de rezago. O sea, si el bien está en condición de uso, no se puede vender o transferir porque está siendo utilizado. Si el bien se lo clasifica en condición de desuso o en condición de rezago, ahí se pueden habilitar 3 procedimientos. El primer procedimiento es transferirlo dentro del organismo a otra dependencia. Por ejemplo, en la universidad es muy común que se hace un mail, se manda un mail donde la dirección patrimonial informa aquellos bienes que están clasificados en condición de rezago. Hay rezagos por categorías, 1, 2 y 3, para transferir, para vender, para destruir. Bien, la primera opción es transferir dentro del organismo. Bien, o sea, lo primero sería transferencia dentro del organismo. La segunda se puede transferir sin cargo a otros organismos públicos o organismos privados que sean ONG, o sea, entidades sin fines de lucro, entidades de interés público, también se pueden transferir. La otra posibilidad es la venta, proceder a la venta, y la última alternativa, si no se pueden transferir dentro del organismo a otros organismos, venderlo, sería destruirlo, destruir el bien. En la universidad, por ejemplo, tiene la oficina o el depósito de mantenimiento. Ustedes deben pasar muchas veces por ahí, capaz que no lo deben ni saber, ahora les voy a decir, está en 12 de octubre, al lado de donde está el ingreso a lo que era antes el Departamento de Ciencias de la Administración, que ahora, bueno, ahora está Humanidades, Geografía, pero bueno, 12 de octubre y San Juan. Allí, enfrente a la obra social, está el depósito donde se guardan en mantenimiento los bienes, y ahí, inclusive, ahí van a parar los bienes que están en condición de rezago, que ya sea para vender en un futuro, o bueno, para destruir, para darle los destinos que prevé la ley, siempre que el bien tenga la posibilidad de hacerse eso, de darle ese destino, porque si el bien está en condiciones de uso, no se puede hacer nada. Bien, a ver otra cosita que me puede llegar a quedar para mencionar. Algunos detalles menores, los bienes que se consideran, hay una ley, yo los quería comentar, que
Por la ley 17.603, los bienes que están devenidos por sucesiones vacantes, o bienes también llamados mostrencos, van a parar al Consejo Nacional de Educación para hacer escuelas. O sea que si hay un bien que no tiene ningún destino, está vacante, o sea, no hay herederos, no se presentó nadie, va a parar al Estado, y por esta ley va a parar al Estado con destino de realización de escuelas. Bien. Bueno, con esto terminamos lo que tiene que ver con el sistema patrimonial.